Mari Compuche, buenas tardes ya, ¿sí? Buenas tardes ya. Soy María José Andrade y el título es bastante extenso, pero básicamente se resume en el tema que trata es cómo jurídicamente se ha legitimado una usurpación de territorios indígenas, que en el fondo ya hicieron un poco la pega Martín y Sergio, sobre todo Martín, así que voy a pasar eso bastante rápido para no redundar todo el tiempo. Y fuera de para estos territorios indígenas, la política que ha tomado el Estado mediante legislación no solamente ha profundizado esa situación de pobreza, sino que además ha significado no cumplir con los estándares internacionales de protección de derechos indígenas y a la vez de protección del medio ambiente. Bien. La perspectiva que abordo, con la que abordo estos temas es una perspectiva histórico-jurídica. Básicamente lo que hago es hacer un barrido por la historia de la legislación y por la legislación vigente en cuanto a derechos indígenas, derechos territoriales y derechos de participación también indígenas. Bien, esto lo vamos a hacer bastante rápido. Viste que ya se expuso más extensamente, pero bueno, evidentemente cuando llegaron los conquistadores, el territorio que ocupaban los pueblos indígenas, el pueblo mapuche en este caso, era bastante amplio. Este es un mapa del Estado de Chile, es el que ha reconocido el mismo Estado, no es un mapa elaborado por comunidades mapuches, sino por el Estado, que ha reconocido un territorio bastante extenso que ocupaban los mapuches. Y se dedicaban a una incipiente agricultura, a la ganadería, y en general Pablo Maragán dice que su sociedad se desarrollaba en abundancia, ¿cierto? Los enfrentamientos con los españoles condujeron a establecer la línea del Biobío con el Parlamento de Quilín y los posteriores parlamentos, hasta parlamentos firmados no con los españoles, sino con el Estado de Chile. Bien, esto es bastante importante porque el Estado de Chile en el fondo ratificó los mismos puntos del Parlamento de Quilín que fueron repetidos básicamente en el resto de los parlamentos, estableciendo una frontera en el Biobío, que por lo tanto se entendía que bajo la corona española, del Biobío hacia el sur, hay un territorio que no correspondía a la Capitanía General de Chile, y lo mismo hizo el Estado de Chile. ¿Bien? Por lo tanto, luego de ese parlamento, la vida fronteriza que se gestó entre españoles e indígenas era una vida que implicaba una política de inclusión, de un espacio compartido, ¿verdad? Que fue la misma política que adoptó el Estado de Chile en un comienzo, recién independizado, como bien expuso Martín, pero que esta política de inclusión pasó dio un giro muy radical a mediados del siglo XIX, hacia una política de exclusión mediante la diferenciación entre civilización y barbarie, etcétera, que llevó a querer definitivamente ocupar el territorio mapuche. Hacia esta mal llamada pacificación de la Araucanía, que fue básicamente la conquista del territorio. Y a partir de lo cual, de las 10 millones de hectáreas que se habían reconocido a lo largo de todos los parlamentos, se distribuyeron solamente 536.000 hectáreas, ¿verdad? Por lo tanto, muchos quedaron sin tierras. Eso evidentemente llevó al fin de esta bonanza económica, la riqueza territorial del pueblo mapuche, lo que significó además grandes transformaciones para el pueblo mapuche en términos de producción, de alimentación y de organización económica, y la fragmentación de la sociedad mapuche en pequeñas unidades. La Comisión Radicadora de Indígenas, que se dedicaba, como bien expuso Pablo Alemán, a reducir a los mapuches, terminó de operar en 1930, en que se crean estos juzgados de
los juzgados de indios, que se dedicaron básicamente a dividir las comunidades, ¿verdad? En lo que significó la final desintegración de la sociedad mapuche. En 1962, la primera reforma agraria que se dicta tampoco se utiliza para restituir los territorios indígenas. Hoy está en un libro que está a la venta aquí afuera hace un rato. Y luego en 67 la nueva reforma agraria tampoco utiliza el criterio étnico, y la verdad que los pocos territorios que se restituyeron a los pueblos indígenas eran básicamente los que habían sido damnificados por el terremoto del 60. Sin embargo, desde el 70, Allende utiliza esta ley de reforma agraria para restituir territorios indígenas, a pesar de la crítica que se le puede hacer, como bien al modelo de la UP, como bien expuso Sergio. En cuanto a restitución territorial, fue el único periodo en el que sí se avanzó mediante una legislación específica dedicada a eso, que fue la ley 17.729, que con distintos puntos, como la inempagabilidad de las tierras indígenas, la prohibición de venderlas a personas que no fueran mapuches y establecer la comunidad indígena indivisa, así que no se pudiera dividir, salvo que todos los miembros de la comunidad así lo requirieran. Significó entonces la restitución de 132.000 hectáreas de tierras que tuvieran título de merced y además de territorios ancestrales. Y eso es bastante significativo porque es algo que no se ha considerado después. Esto es lo que llama José Edwin como el paréntesis en la política de usurpación de tierras. Evidentemente ya sabemos que este paréntesis fue abruptamente cerrado, y que en la dictadura la persecución a los pueblos indígenas, la represión al pueblo mapuche, etc., vino de la mano junto con un retroceso en la política territorial y volver a la política de usurpación de tierra. ¿Bien? El resultado de todo este proceso histórico largo de despojo es una situación actual en la que tenemos un 30% de la población mapuche en situación de pobreza, según los números de la encuesta CASEN, reciente, del 2017. Si bien la cifra ha disminuido con respecto a cifras de años anteriores, la diferencia con la cantidad de pobreza, el porcentaje de pobreza en población no mapuche, sigue siendo la misma. ¿Ya? Entonces en realidad no es mucha gracia que disminuya la pobreza en población mapuche cuando disminuye también la pobreza en la población no mapuche. La diferencia entre población mapuche y no mapuche sigue siendo la misma, básicamente no ha cambiado, por lo tanto se mantiene esa desigualdad étnica. Esta situación ha llevado a que la población mapuche emigre de la zona. Por un lado, Jorge Pinto ha expuesto que han emigrado a Argentina, y por otro lado en Chile a grandes ciudades, y eso ha llevado a que en el último censo por primera vez se establezca que la mayor parte de la población mapuche se encuentra en la región metropolitana. Bien, el mapa muestra ahí que el 35% de la población mapuche se encuentra y que casi dobla la población mapuche que está en la región de la Araucanía, y de hecho es mayor de la población que está en la Araucanía y en la región del Biobío juntas. Bien, lo que demuestra la emigración de la población mapuche, una migración forzada por la situación económica en la que se han visto obligados a raíz del proceso de usurpación sistemática. ¿Bien? En los 90 ha habido ciertos avances parciales en cuanto, sobre todo, en parte a la restitución de tierras, y mediante la ley indígena, que fue promesa de Elwin justo antes de la vuelta a la democracia, pero muchas de las promesas también han sido incumplidas, principalmente el reconocimiento constitucional, que se prometió en el Acuerdo Nuevo Imperial, el 89, y que todos los gobiernos de entonces hasta ahora han prometido y que no se realizaron. ¿Bien? Luego de eso, en vista que los cauces políticos no
no han tenido frutos. El conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche se ha ido radicalizando, y lo que podemos ver detrás de esta radicalización del conflicto, en general del conflicto, es el choque entre dos posturas totalmente antagónicas entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Por un lado, un choque entre intereses económicos, es decir, el interés económico del pueblo mapuche es subsistir económicamente, necesita de sus tierras y sus recursos naturales para poder subsistir, eso es un interés económico, obviamente. Y por otro lado, el interés económico del Estado, que se ha dedicado a establecer políticas de fomento de actividades extractivas, sobre todo en territorios indígenas. ¿Bien? Y por otro lado, el choque no solamente de intereses económicos, sino de dos cosmovisiones absolutamente distintas que se pueden ver sobre todo en la relación de cada parte con el territorio, con la naturaleza. Esas dos posturas son las que se pueden ver en general detrás de este conflicto. ¿Bien? Las demandas territoriales del pueblo mapuche están dentro de la anhelo de autonomía política, por un lado por su subsistencia física, digamos, y por otro lado por su subsistencia como un grupo cultural, como un pueblo cultural, es decir, de su preservación de su cultura, de su pueblo mapuche como tal. Y la visión, como yo decía, esa cosmovisión en cuanto al territorio y a la economía tiene tres diferencias fundamentales. En primer lugar, la relación con la naturaleza. El Estado lo que pretende con un territorio es sacarle el mayor provecho posible, es decir, explotarlo, y se puede sobreexplotarlo mejor. ¿Bien? Sacar la mayor cantidad de recursos que se pueda. El pueblo mapuche en general mantiene una economía que está siempre en relación con la naturaleza, sin necesidad de explotarlo, es decir, cultivar y cosechar lo necesario, dejar a la tierra que respire, etc. ¿Bien? Por otro lado, en cuanto a la idea de propiedad, en la visión del Estado, una idea de propiedad privada individual, la visión del pueblo mapuche, una idea de propiedad colectiva. ¿Bien? Y eso repercute en los problemas que ha significado la división de comunidades y de territorios. Y por otro lado, en el concepto de territorio, en general para los pueblos indígenas, pero en especial para el pueblo mapuche, el territorio es un todo que incluye distintos elementos, es decir, el agua, los recursos naturales, los lugares sagrados dentro de un territorio, son parte de ese territorio y no se pueden separar de ese territorio. Por eso siempre hablan de territorio más que de tierra, no es solamente el suelo. El Estado, en cambio, jurídicamente ha desvinculado todos estos elementos del territorio. Bien, lo que significa que, por ejemplo, la ley indígena que hay en Chile, solamente cuando habla de restitución de tierras, habla de restitución del suelo, ¿ya? No restitución de propiedades de recursos naturales, ni del agua, etc. ¿Bien? Para casos de recursos naturales o del agua habría que dirigirse a la legislación sectorial, es decir, al código de agua, a la ley de minería, a la ley de pesca, etc., pero no están dentro de la ley. ¿Bien? Por lo tanto, la defensa de las demandas de territorios del pueblo mapuche es una defensa no solamente de la tierra, sino una defensa de su cultura. Y por eso Rojas y Miranda hablan de que se trata de un asunto de supervivencia por un lado física, pero de recursos alimenticios, pero además, o recursos económicos, pero además de supervivencia como pueblo cultural. Cuando un pueblo se le quita su cultura, deja de existir como pueblo. ¿Bien? Esta contradicción, esta contraposición entre las dos posturas se pueden ver en dos actividades principalmente en el territorio mapuche. Por un lado, en la actividad forestal.
La industria forestal ha tenido graves daños, o tiene graves daños al medio ambiente, principalmente porque se reemplaza, se sustituye el bosque nativo por monocultivos, principalmente de pino y eucalipto, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que estos monocultivos, en primer lugar, requieren de amplio uso de pesticidas. Y en Chile hay distintos estudios que han detectado presencia de pesticidas que incluso están prohibidos legalmente en territorios ancestrales mapuche. Por otro lado, estos monocultivos requieren mucha agua porque se plantan de manera muy tupida, no dejan pasar la luz, no se genera humus, por lo tanto los suelos quedan muy secos y las plantaciones requieren mucha agua, lo que hace que los campos aledaños se sequen y las comunidades que están a los lados no tengan agua. Y por otro lado también significa que los suelos se acidifiquen y que se agoten también los nutrientes. Esta situación hace que la industria, la actividad forestal, sea muy difícil que se realice en convivencia con otras actividades, como el turismo, por ejemplo, o como la agricultura familiar, que es precisamente la actividad principal del pueblo mapuche. Y por otro lado, evidentemente afecta a la subsistencia de las comunidades campesinas e indígenas que están alrededor, ¿verdad? Por lo tanto, se trata de una actividad que es casi incompatible con la existencia y la supervivencia de comunidades cerca. Se trata de una actividad que está pensada para terrenos desertificados. Por eso, dentro del contexto, dentro de todo el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, la expansión forestal impulsada desde la dictadura hacia la Araucanía ha sido fundamental. Todo esto a partir del decreto ley 701 de 1974, que lo que decía era dar incentivo a la plantación de pino y eucalipto. Bien, se bonificaba 75% a las empresas que fueran a plantar pino y eucalipto, y este decreto fue extendido una y otra vez hasta el 2015, que salió todo el escándalo del confort. Bueno, a cobrar las 7 lucas. Que fue extendido entonces hasta el 2015, cuando estalla el conflicto, el escándalo por la corrupción del papel, y quedó ahí, y se envió un proyecto de ley que se supone que iba a bonificar a pequeños y medianos empresarios y no a las dos grandes empresas, Arauco y la CMPC, que son las que se beneficiaron principalmente de este decreto. ¿Bien? Ahora ese proyecto de ley está obviamente ahí en tramitación, así que no se puede comentar mucho más al respecto. Es por lo tanto un sistema que está hecho para sistemas desertificados, ¿no es cierto? Incompatible entonces con comunidades humanas, lo que ha mostrado además, fuera de la migración, que ya hemos visto antes, un descenso en general de la población en la zona. ¿Bien? Además, por otro lado, fuera de asuntos económicos, de supervivencia, la pérdida de la biodiversidad además amenaza con la existencia cultural del pueblo mapuche. Hay muchas actividades, sobre todo religiosas, por ejemplo, que requieren de recursos naturales de bosque nativo, que está siendo reemplazado por estos monocultivos. La otra actividad que también entra en donde se puede ver el choque de estas dos cosmovisiones y los dos intereses, es la actividad acuícola, que también ha tenido y tiene graves daños al medio ambiente. En primer lugar, por ejemplo, en cuanto al cultivo de salmones, el amplio uso de antibióticos y desinfectantes que no está regulado aquí. Aquí está regulado el consumo, el uso de antibióticos para las personas, ¿no es cierto? Pero para el caso de cultivo de salmones no está regulado. Y en Chile se abusa del uso de antibióticos, se usa mucho más que, por ejemplo, Noruega, que otros grandes productores de salmón. Esto, en primer lugar, afecta, por ejemplo, a los peces autóctonos. Todas las piscinas de salmones se establecen dentro de ecosistemas donde hay peces nativos que muchas veces se alimentan de los restos de las comidas que no se hayan comido estos salmones que tienen antibióticos, o también se alimentan de las heces
de los salmones, ¿cierto?, que también tienen antibióticos. Esos peces nativos son también de consumo humano, por lo tanto también los comemos nosotros. Por lo tanto, nosotros vamos a estar comiendo carne de pescado con gran cantidad de antibióticos, y eso puede tener problemas de salud, problemas médicos, es decir, hasta de salud pública, crea resistencia bacteriana a los antibióticos, y esto puede llevar a infecciones como la salmonela, por ejemplo, y fenómenos tóxicos que son bien difíciles de detectar. Por otro lado, estos cultivos de salmones generan un exceso de nutrientes y de desechos que llevan a que se descontrole el exceso, la cantidad de algas que hay en el lugar. Y por otro lado, también muchos de estos salmones de las piscinas se escapan y son depredadores y se comen a los peces nativos que hay, disminuyendo aún más la cantidad de peces nativos que hay en los ecosistemas. Por lo tanto, son actividades que afectan en buena medida a todo el ecosistema y las poblaciones que viven ahí al lado. Dentro de esto, cabe destacar la presencia y las demandas del pueblo lasquenche, que son un pueblo que se suponía que era una versión de eso ahora, pero no sé si va. El pueblo lasquenche es un pueblo con economía pesquera dentro del espacio costero, cuya organización social se vincula al mar y tiene reivindicaciones territoriales del espacio costero ancestral. Recordemos siempre el concepto indígena de territorio que incluye el agua, ¿ya? No solamente el suelo. Bien, y esto choca evidentemente con los intereses industriales de las empresas acuícolas que tienen presencia en la zona. Bien, ante estas demandas del pueblo lasquenche se creó una ley 20.249 que crea el espacio costero marino del pueblo originario, que es este espacio marino delimitado para la administración de las comunidades indígenas, pero luego de definirlo establece inmediatamente la limitación. Este espacio costero que tiene administración para los pueblos originarios solamente va a poder ser, está determinado por el decreto con fuerza de ley 340, y es decir, que este decreto establece que solamente puede ser considerado espacio costero marino un territorio que comprenda los 80 metros de playa desde la línea de la Maestra María, etc. Bien, evidentemente el pueblo lasquenche considera que su espacio es bastante más amplio que eso. ¿Bien? Esta misma ley establece que el espacio costero marino, una vez que se delimite dentro de los 80 metros, etc., que el espacio marino es aquel que sea necesario para el ejercicio del uso consuetudinario, es decir, de las costumbres de este pueblo. ¿Bien? Ahora, ¿quién determina que las prácticas que se hagan en ese espacio sean consideradas como uso consuetudinario? El decreto 134 lo dice, y dice que es la CONADI la que determina eso, es decir, un organismo del Estado, no los pueblos indígenas, no las comunidades que viven ahí. Es decir, la CONADI es la que dice, a ver, en este espacio solamente de 80 metros, yo digo si las actividades que se realizan ahí son uso consuetudinario o no. Es decir, el Estado es el que determina que las actividades de una comunidad indígena sean o no considerados uso consuetudinario para que se establezca la administración para esa comunidad. ¿Bien? Decide el Estado. ¿Bien? En cuanto a esto, es importante recordar la normativa con respecto a la participación de los pueblos indígenas en asuntos que les afectan. En este caso, lo esencial es el derecho a la consulta previa, que es la piedra angular del convenio 169 de la OIT, etc. Y que responde obviamente a sus derechos territoriales, etc. En Chile, este derecho a la consulta previa está garantizado en la ley indígena y en el decreto 66, que establece el reglamento para la consulta previa. ¿Bien? Ahora, ese reglamento, en primer lugar, destaca, no lo voy a leer por virtud del tiempo, pero destaca que es una obligación de procedimiento del Estado, no de resultado. Es decir, el derecho internacional establece que los Estados están obligados a consultar a los pueblos indígenas y tienen que considerar su opinión. No es que tengan que decidir en base a lo que opinan. ¿Ya? Pues, si lo consideré, pero voy a hacer lo contrario.
no están obligados. Ahora, la tendencia en el derecho internacional es a considerar que efectivamente hay un derecho a veto en ese sentido. ¿Bien? Ahora, lo que hace el decreto 66 es establecer, dejar claro, bueno, si no se llega a buen término, si las comunidades consultadas no están de acuerdo con tal medida, no significa que el Estado no haya cumplido con el derecho a consulta. Si el derecho a consulta está cumplido, no es que se consulta. Fin. Por eso es una obligación de procedimiento y no de resultado. ¿Bien? Además, toda la coordinación y la ejecución del procedimiento mismo de la consulta queda en manos del Estado, no de las comunidades. ¿Bien? Y además, esto es muy importante, la definición de la consulta previa restringe la obligación de estas consultas solamente a medidas administrativas o legislativas del Estado. Es decir, no por ejemplo cuando hay un proyecto industrial en algún lugar o cuando se trate de derechos territoriales. Ahí no es necesario consultar, solamente en caso de medidas administrativas o legislativas. Y esto evidentemente va contra los estándares del convenio 169 de la OIT, que dice que tiene que consultarse a los pueblos indígenas toda vez que una medida, sea cual sea, les pueda afectar de manera directa. En el caso de que haya un proyecto de inversión, como no está cumplido dentro de no está considerado dentro de la consulta previa, pasa a estar cubierto por la legislación ambiental. Entonces un proyecto de inversión, en ese caso, que puede afectar a una comunidad indígena, está cubierto por la ley 19.300 y modificada por la ley 4.017, que establece la obligación del servicio de evaluación ambiental. ¿Qué es lo que tiene que hacer este servicio? Determinar si tal proyecto, si el impacto en el ambiente que tiene tal proyecto está acorde a la ley o no. Es decir, si está acorde se puede realizar, si no, no. ¿Bien? Para eso puede hacer un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental. El estudio es bastante más grande, pero solamente se requiere si es que implica el reasentamiento de comunidades, un riesgo para la salud grave o la alteración significativa de los sistemas de vida. Si no tiene estos efectos tan graves, simplemente pasa a una declaración de impacto ambiental. ¿Bien? Esta declaración incluye una instancia de participación ciudadana, pero con ciertos requisitos formales. Tiene que ser solicitada por escrito, por ejemplo, dentro de 10 días después de que el proyecto se publique en el diario oficial, etc. Varios requisitos que en realidad parecen más trabas a la participación que requisitos necesarios. El decreto 40 que establece el reglamento de este sistema y deja el diseño de la consulta, el desarrollo de la consulta al SEA, al servicio del sistema de evaluación ambiental, es decir, al Estado. El Estado es el que diseña cómo se va a consultar a la comunidad. ¿Está bien? Se supone que el SEA tiene que considerar los mecanismos y las costumbres de los pueblos indígenas para realizar ese procedimiento. No es que lo tenga que hacer obligadamente de acuerdo con eso, pero lo tiene que considerar. El SEA además puede derivar esta obligación al privado, es decir, la obligación de consultar al pueblo indígena es una obligación del Estado. Y el convenio 169 dice que el Estado no puede derivar esto a la empresa que va a hacer ese proyecto. Sin embargo, este decreto dice que sí, que lo puede delegar. Y es lo que normalmente hace. Las consultas no las hace el Estado, sino que le dice a la empresa, vaya a hablar con la comunidad que va a ser afectada. ¿Bien? Además dice que el procedimiento se tiene que realizar oportunamente, que es una palabra como que se puede interpretar de mil maneras distintas, lo que va también contra los estándares internacionales. El convenio 169 dice que la consulta previa es previa, que tiene que hacerse en las primeras fases del proyecto. Y muchas veces en Chile lo que se hace es, ya hechos consumados, en las últimas etapas más o menos, ir a informarle, porque no es una consulta, son rondas de información básicamente, a la comunidad, sabe que esto es lo que vamos a hacer, va a ser súper bueno para ustedes. ¿Bien? Y además los proyectos que sean de afectación indirecta, que tengan poco bajo ambiental, tienen una instancia de diálogo con la comunidad, pero siempre a cargo del SEA. Por lo tanto, la participación ciudadana en general, porque además estamos hablando de una legislación de participación ciudadana, no es específica de participación indígena, se entiende como un trámite de información y de espacio de expresión simplemente, sin que tenga mayores efectos en la práctica.
Bien, por lo tanto no cumple con los estándares internacionales del convenio 169 y son básicamente mecanismos de socialización o manipulación. Einstein ha hecho una escala de niveles de participación y estos mecanismos están en los niveles más bajos de participación, que de hecho ni siquiera deberían llamarse como participación, que son básicamente, según el autor, mecanismos en los que se hacen casi como por cumplir con el requisito de la consulta y que el interés, el objetivo de eso no es realmente saber la opinión y considerarla, sino que vamos a que concientizar y manipular la opinión del consultado. Además, una legislación indirecta, poco coactivamente y se aplica de manera eficiente. Perdón, también se olvidó el tema. Ya, un minuto para terminar, son las conclusiones simplemente. Con este cuadro se pueden ver las conclusiones del trabajo, que es básicamente que la usurpación histórica de territorios mapuches trajo dos efectos principales. En primer lugar, el arreglamiento espacial y los menos recursos naturales para el pueblo mapuche, y por otro lado, que esos territorios no es que hayan quedado en manos del Estado para distribuirlo de alguna manera, sino que pasaron a manos privadas que se han dedicado a realizar actividades que dañan profundamente el medio ambiente, ¿no es cierto? El hecho de que haya llegado a manos privadas y que se les haya quitado el territorio ha significado la pobreza, destinar obligadamente a una pobreza obligada al pueblo mapuche, que ha significado además la emigración de la zona, ¿verdad? Además, la amenaza cultural, de asuntos culturales, de aspectos culturales del pueblo mapuche, y todo esto ha llevado a que esta situación amenace en el fondo la existencia del pueblo mapuche como tal, ¿ya? En cuanto a la importancia que tiene el territorio para la comunidad. Para solucionar estos problemas es necesaria evidentemente la participación efectiva de estos pueblos en sus territorios. Y con participación efectiva me refiero, por un lado, en cuanto a los territorios mismos, es necesario el reconocimiento de derechos territoriales con autodeterminación, que es la manera más, sería una de las escalas más altas de participación según las escalas de Einstein, ¿no es cierto? Pasar en el fondo de esta socialización a autodeterminación. Y por otro lado, evidentemente, aumentar una participación efectiva de acuerdo con los estándares internacionales en cuanto a la opinión que tengan acerca del medio ambiente. Es lógico que de esa manera, dada la relación armónica del pueblo mapuche con la naturaleza y con sus territorios, se ayudaría de esa manera a preservar el medio ambiente, que debería ser un interés principal del Estado, y a preservar la identidad del pueblo mapuche y por lo tanto a la diversidad también del Estado, que debería ser además otro interés fundamental del Estado. Eso.